Mire, las últimas 3 semanas estuvimos hablando acerca de dos batallas que nuestra fe libra permanentemente o librará permanentemente en nuestra vida. La batalla contra el dinero y las riquezas y contra las emociones. Hoy vamos a hablar de una tercera batalla que es permanente también, que es la batalla contra la ley de Moisés, contra la ley de los esfuerzos propios para merecer. Esta es una batalla también permanente en la vida del creyente, porque todo lo que hacemos requiere un esfuerzo, ¿cierto? A veces un poco esfuerzo, a veces mucho esfuerzo, pero todo lo que queramos lograr o anhelemos hacer tiene que llevar un esfuerzo de parte nuestra. Quedarse en el sillón sentado esperando a que algo bueno suceda, son muy pocas las probabilidades de que eso pase y entonces sea bueno para nosotros. Todo requiere un esfuerzo. Y esto es precisamente lo que ha hecho que el cristiano se confunda y crea que es su propio esfuerzo y sus obras lo que lo hacen merecer las bendiciones de parte de Dios. Lo que lo acerca a Dios son sus buenas obras y cree que lo que lo aleja de Dios son sus malas obras. Y esa es una batalla que va a estar librando o vamos a estar librando por siempre. Hoy el Señor nos va a enseñar a cómo ganar esa batalla de nuestra fe contra la ley de Moisés, la ley de los esfuerzos propios, ¿vale? Mire, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas lo siguiente, si me acompaña, en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, escuche bien, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio verdadero? El de la gracia de Cristo, dice acá, ¿verdad? El que nos llamó por la gracia de Cristo. Y nos queda claro que no hay otro evangelio. El único evangelio que Jesús vino a predicar es el evangelio de su gracia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se pervertía? Dice acá que dice el apóstol Pablo, que había gente que estaba pervirtiendo el evangelio de la gracia de Cristo. Bueno, lo hacían predicando la ley de Moisés o mezclando la ley de Moisés y las tradiciones judías o judaicas con la gracia que estaban recién aprendiendo, ¿verdad? Los primeros años de la iglesia estaban aprendiendo la gracia de Cristo, de cómo es vivir o cómo era vivir bajo la gracia de Cristo, y muchos querían seguir predicando la ley de Moisés y las tradiciones judaicas, ¿ok? Entonces, el problema con esto es que la gracia y la ley no se pueden mezclar, son como aceite y agua. Sí llegan a estar juntas, pero no se pueden mezclar. Y entonces lo que resulta de la mezcla de la ley con la gracia es precisamente la perversión del evangelio de la gracia. Y esta, mis amados, es la batalla que libra el hombre también toda su vida de no estar creyendo, o más bien dicho, esa batalla que tiene contra la ley que le quiere hacer creer o nos quiere hacer creer que son nuestras obras y nuestros esfuerzos propios los que nos hacen merecer el estar cerca de Dios o alejarnos de Dios, el que nos hacen recibir las bendiciones o no poder recibir las bendiciones. ¿Por qué? Porque hemos hecho nuestro esfuerzo o hemos dejado de hacer el esfuerzo, o estamos haciendo las cosas mal o estamos haciendo las cosas bien. Y esa ley de los esfuerzos propios que produjo precisamente la ley de Moisés es la batalla contra que nuestra fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a estar luchando pues toda la vida hasta que no
que nosotros tengamos claro que en ningún momento será nuestra obra o nuestro esfuerzo lo que nos derrame bendiciones. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título algo categórico: no hay otro evangelio. Diga conmigo por favor ahí: no hay otro evangelio. La batalla de la fe contra la ley. En esta primera parte del mensaje le hemos puesto por título la maldición en el Nuevo Testamento. Mire, esto está muy interesante. La gran mayoría de los cristianos saben que el Antiguo Testamento está lleno de información o de palabra de Dios acerca de las bendiciones que Dios le promete a su pueblo en obediencia o por su obediencia, pero también está lleno de las maldiciones que Dios le advierte a su pueblo si hace desobediencia, ¿verdad? Si le desobedece. Un ejemplo muy claro de eso está en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, verso 5, cuando dice la escritura así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando de imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De este versículo entendimos durante muchos años que son las maldiciones que se transmiten de un padre a un hijo, a un nieto, bisnieto, etcétera, porque el padre, el abuelo fueron malos, fueron de la gente que no buscó al Señor, ¿ok? Y para ser todavía mucho más específicos y abundantes está el capítulo 28 de Deuteronomios. En Deuteronomio 28 podemos encontrar 14 versículos. Los primeros 14 versículos son acerca de las bendiciones que Dios promete a su pueblo, y los siguientes 54 versículos son de las maldiciones que le va a ocurrir a su pueblo si desobedece la voluntad de Dios, ¿ok? Pero realmente pocos cristianos saben que esto es en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero pocos cristianos saben que en el Nuevo Testamento hay una maldición que puede perseguir a los cristianos. Hoy vamos a conocerla. Vamos a leer ahora de la nueva versión internacional, Gálatas 1 del 6 al 9, por favor. Dice así, está el apóstol Pablo diciendo lo que ya leímos en otra versión. Dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. De aquí deducimos que el único evangelio es el de la gracia de Cristo. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Verso 8. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, o sea, el evangelio de la gracia de Cristo, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, dice que caiga bajo maldición. Y se los puse con rojo para que le quede claro lo que el apóstol Pablo está diciendo. Verso 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¡Wow! ¡Qué tremendo ver al apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, advirtiendo y diciendo que el que predique un evangelio diferente, que en este caso es el evangelio de la ley, o mezclando la ley y las tradiciones judaicas con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice que caiga bajo maldición. Esta es la maldición que hay en el Nuevo Testamento y está diseñada para todo aquel que anuncie o predique otro evangelio. Usted puede decir: bueno, pastor, pero eso es para pastores, para maestros, para evangelistas, para la gente que se dedica a eso. Y sí tiene usted razón. Está diseñado para los que predicamos, para los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. Pero eso lo incluye usted. Por ejemplo, cuando usted comparte, cuando usted postea algo en sus redes sociales, algo del evangelio, usted está predicando, usted está compartiendo. Cuando usted comparte un post de alguien más y lo pone en sus redes sociales, usted también está predicando, usted también está enseñando.
Y ahí usted se tiene que asegurar que lo que esté posteando de manera original o compartiendo de alguien más sea el evangelio de la gracia y no el evangelio de la ley o la mezcla de la ley con la gracia, porque en ese momento usted estaría pervirtiendo el evangelio de la gracia. Lo mismo podría pasar cuando usted platica con alguien de su familia, de su trabajo o de su colonia y le quiere compartir de Cristo. Si usted le comparte un evangelio de la gracia con la ley, que es lo que mayormente veníamos haciendo las iglesias hace un año atrás, o nuestra iglesia hace un año y medio atrás, entonces en ese momento estaríamos cayendo bajo esta maldición, porque no estaríamos compartiendo el evangelio de la gracia. Así que asegúrese que cuando usted comparta de cualquier manera que le corresponda, si usted es un líder y le toca predicar y le toca compartir en su iglesia o lo hace a través de redes sociales, asegúrese de estar compartiendo la gracia, el evangelio de la gracia y no el evangelio de la ley o de la mezcla de la ley con la gracia. Ahora, ¿cuál es esa maldición? Ya aprendimos que el que haga eso está bajo maldición. Ahora, ¿cuál es esa maldición? Gálatas capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo lo explica así y dice: porque todos los que dependen de las obras, y lo puse en rojo para que le quede claro, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Le explico un poco. Les recuerdo que esto ya lo hemos comentado otras veces. Cuando alguien se quiere, lo peligroso de la ley, de los esfuerzos y de creer que si oras mucho, ayunas, si vas a la iglesia todo el tiempo, si haces cosas, eso te va a traer bendición o eso te va a acercar a Dios. Ojo acá, no es que hacer eso esté mal o que te valga igual no hacerlo, no. Todo eso es bueno, hay que orar, hay que ayunar, hay que servir en la iglesia, hay que asistir, hay que ayudar a la gente, hay que bendecir. Todo eso es necesario hacerlo, pero no como una causa o como una fuente para ganarnos el favor de Dios, sino al contrario, no como un origen para ganarnos el favor de Dios, sino como una causa del amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Que sea una causa, una añadidura, una consecuencia de sabernos muy amados. ¿Me sigue? Entonces, eso es algo que lo tenemos como muy claro, ¿verdad? Dice aquí que para todos los que dependen de las obras de la ley, ¿ok? Ojo acá, dice versículo 11, dice: y que por la ley, escuche esto, ninguno se justifica para con Dios. Si la gente depende de la ley, ninguno por la ley se justifica para con Dios. Dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe, no vive por obras. Dice, verso 12, y la ley no es de fe, no hay manera. La ley que es de obras no es de fe porque necesita las obras, ¿ok? Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Algo muy importante acá es que dice que no, o sea, más bien dicho, no dice que la maldición venga para los que rompen la ley, que eso era lo que pensaban los principales de la sinagoga, los fariseos, etc. No dice que es para los que rompan la ley, dice que es para los que dependan de la ley, para los que dependen de estar haciendo obras buenas y dejando de haciendo obras malas. Esos, dice Pablo, están bajo maldición, y la maldición es porque al meterse bajo la ley no la pueden cumplir toda y por lo tanto están bajo maldición. Y la maldición es esta: que no pueden ser justificados delante de Dios. Ellos por obras y por querer ser justificados por obras no pueden ser justificados delante de Dios. Y si no estás justificado, si tú no eres justo delante de Dios, Dios no puede derramar todas las bendiciones que Él tiene, porque las mejores bendiciones las ha guardado para los justos. Amén. Hay algunas bendiciones que son para todos,
pero las mejores bendiciones, lo que hay en tu corazón, los anhelos de tu corazón, la tierra prometida que Dios ha puesto ahí en tu corazón, está diseñada para que le sea derramada a los justos. Entonces, quien dependa de la ley no es justo delante de Dios. ¿Me estás siguiendo? Así que la maldición de predicar y creer en las obras que hagamos, lo que hace es no permitirnos poder ser justos delante de Dios y entonces no poder recibir esas bendiciones. Amén. Así que para cerrar esta sección podemos concluir que sí hay una maldición dentro del Nuevo Testamento y es aquella que por predicar el evangelio de la ley o la mezcla de la ley con la gracia no podemos ser justos y no podemos recibir las bendiciones de Dios. ¿Quedó claro? ¡Wow! Tremendo, ¿no creo? Así que esta parte nunca la habíamos compartido de esta manera, que haya una maldición en el Nuevo Testamento. Todas las maldiciones creíamos que venían del Antiguo Testamento. Está tremendo, ¿no cree? Bueno, muy bien. Esta segunda sección lleva por título La bendición del Evangelio de la Gracia. En ese mismo contexto, el apóstol Pablo está advirtiéndoles, ya les advirtió lo que significa predicar y pervertir el Evangelio de la Gracia, y les va a decir que la bendición viene de creer en el Evangelio de la Gracia. Vamos por favor, Gálatas 3, versos 8 y 9. Dice así: y la Escritura, previendo, escuche esto, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, la buena noticia, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En otro versículo le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe, dice así, en la gracia, los justificados por fe, te aclaro, ¿verdad? Recuerda que todo lo que está entre paréntesis dentro de un versículo, yo lo estoy poniendo para ayudarme a explicar y ayudarte a entender. ¿Ok? Dice el verso 9: de modo que los de la fe en la gracia, los que son justificados por fe, son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Wow! El apóstol Pablo está diciendo que la Escritura, aún antes de la ley, porque Abraham apareció antes que Moisés. O sea, cuando Abraham trató con Dios, no había una ley. Abraham vivía bajo la gracia de Dios. Y cuando estaba bajo la gracia de Dios, ahí, previendo el Espíritu Santo y sabiendo que vendría el que los gentiles serían justificados por la fe, ahí es que la Escritura dice que se anticipe y le da la buena noticia a Abraham y le dice: todas las familias en ti serán benditas, porque voy a bendecir a todos los justificados por fe, así como tú. Recuerda que dice la palabra que Abraham creyó en el Señor y su fe le fue contada por justicia. Y eso es lo que hoy tú y yo tenemos al creer en el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio de la obra de amor consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para ti y para mí. ¡Wow! Eso me parece maravilloso. Así que tú tienes que saber que tú eres bendecido no por lo que hagas bien o por lo que estás dejando de hacer mal, no por los años que tienes de cristiano, no por tus capacidades. Tú estás siendo bendecido, o tú vas a ser bendecido por tu fe en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio de la obra consumada de Cristo en la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque eso te hace justo delante de Dios, y Dios bendice a los justos igual que bendijo a Abraham. Por eso le dijo a nuestro padre Abraham: te doy la buena noticia que todos esos justos serán benditos igual que tú, serán benditos en ti. Amén. Y entonces realmente pasa muchas veces que la gente que va llegando nueva o más nuevita al Evangelio y conoce el Evangelio de la Gracia, le es más fácil creer en el Evangelio de la Gracia y recibir las bendiciones que un cristiano de muchos más años. Porque los cristianos de muchos años o de más años están enseñados, mal enseñados, a
a recibir las bendiciones dependiendo de sus obras. Si hicieron buenas obras o si ya se alejaron de las malas obras, están todo el tiempo pensando en si son suficientemente buenos o están haciendo suficientemente bien la obra, tal o cual, la que sea, orar, ayunar, la que tú me digas, está creyendo más, o sea, está acostumbrado a filtrarse él o ella por las obras que hace. Y entonces cuando le dices o cuando escucha que no tiene nada que ver con sus obras, sino con la obra de Jesús, le cuesta más trabajo. Creo yo que en nuestra iglesia, en nuestro liderazgo, eso ya no sucede. Yo veo a todos ustedes creyendo en la gracia, recibiendo la gracia y quitándonos esos años que tuvimos, ¿verdad? Muchísimos años que tuvimos creyendo en nuestras obras, ¿vale? Así que algo que hoy tenemos que concluir en esta sección es que nuestra bendición, escucha bien esto, nuestra bendición depende de cuánto creas en el Evangelio de la Gracia, de cuánto creas en el Evangelio de la obra de amor consumada en Jesús. Porque si tú sigues creyendo en la bendición que te viene por tus obras, esa creencia hace inútil el sacrificio de Cristo. Y ahí no va a poder el Señor derramar todas sus bendiciones. ¿Ok? Entonces, que quede claro en esta sección, las bendiciones que nos vienen y las que nos van a venir están dependiendo de cuánta fe tenemos en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su obra de amor consumada en esa cruz. ¿Puedo oír un buen amén? Amén. Muy bien. Y vamos a la última sección del mensaje de hoy. A esta sección le puse analizando Deuteronomio 28. Vamos a encontrar grandes perlas en esta sección. Mire, como le dije al inicio, Deuteronomio 28 es el capítulo por excelencia del Antiguo Testamento, donde está la lista de las principales bendiciones que Dios le ofreció a su pueblo por obedecer su palabra y las maldiciones que vendrían a su vida si no obedeciera a su palabra. Como dijimos, 14 versículos de bendiciones, 54 versículos de maldiciones, a 40 versículos más de maldiciones. Y yo siempre me pregunté al leer ese capítulo, porque me gustaba mucho desde siempre Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos, no leía yo los otros. ¿Por qué un Dios de amor pasó más tiempo y le interesó más ser más abundante y específico a la hora de hablar de maldiciones que a la hora de hablar de bendiciones? Y no lo entendí hasta ahora que entendí el Evangelio de la Gracia. Y lo vamos a mirar como sin Cristo no se entiende. Es imposible. Por eso mucha gente rechaza a buscar a Dios, porque lee el Antiguo Testamento y dice, eso no es posible. En su razonamiento lógico, y tiene cierta lógica, no es posible que me hables de un Dios de amor que me dé 14 bendiciones y 54 maldiciones. Mejor yo no le entro. Pero a la luz de Cristo, a la luz de la gracia, se entiende perfectamente bien. Cristo es el cristal que hace que la gente entienda la relación íntima de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Por eso toda aquella doctrina que Cristo no sea el número uno o no esté centrado en Cristo, va a tener los ojos tapados. Hay varias doctrinas religiosas cristianas que tienen a Cristo a un lado. El Padre tal vez sí, el Espíritu Santo también a un ladito, Cristo ok, pero no es el centro. Para nosotros los cristianos, Cristo es el filtro, es el camino para poder llegar al Padre. Amén. No hay manera. Cuando decimos que la fe viene por oír el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de la gracia, no nada más la palabra de Dios, porque es muy amplia, la palabra de Cristo. Recordando que Dios trató a la gente antes de la cruz de una manera especial y después de la cruz de otra manera, de una mejor manera después de la cruz, ¿vale? Bueno, muy bien.
Vamos a leer algunas bendiciones, no nos da tiempo, por supuesto, de leerlas todas. Le aconsejo que lea las 14 versículos en su casa. Vamos a leer algunos de Deuteronomio 28 del 1 al 6. Dice así: si realmente escuchas al Señor y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, en la ley, por supuesto, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán a ti y te acompañarán para siempre. Verso 3. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendito serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Aquí Dios está diciéndole a su pueblo: si obedeces, te va a ir bien, te voy a bendecir en todos los lugares, en el campo, en el hogar, en la ciudad, en tu trabajo, con el fruto de tu vientre, tus hijos, tu salud, absolutamente en todo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las maldiciones, y si no nos da tiempo de ver las bendiciones, que son 14, menos nos dará tiempo de ver todas las maldiciones, que son 54. Pero vamos a leer algunas, y aquí algo que tenemos que entender o que saber es que las maldiciones no están acomodadas exactamente así en orden, pero hay maldiciones que abarcan las áreas de la salud, de la gente, de la familia, la provisión y la salud mental también, ¿ok? Entonces vamos a leer algunos versículos solo para entender las maldiciones que hay detrás de no obedecer la palabra de Cristo conforme a la ley. La palabra de Dios, perdón, conforme a la ley. Deuteronomio 28, dice, verso 22, Jehová te herirá de tisis, que es tuberculosis, el equivalente a tuberculosis hoy, una enfermedad de los pulmones, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, lo que serían hoy las enfermedades crónico-degenerativas. 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, que podemos llamar enfermedades raras o únicas que aparecen de repente, dice Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. En general, todas las enfermedades y todos los tipos de enfermedades provienen de maldiciones, ¿ok? Deuteronomio 28:30 dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. El adulterio es una maldición. Verso 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Es una maldición que los padres o alguno de los dos está en Cristo, recibe al Señor, camina conforme a la voluntad del Señor, ahora está creyendo en la gracia, pero sus hijos están entregados a otro pueblo. Otro versículo de este mismo capítulo dice que serán cautivos. Entonces, tener hijos cautivos en las drogas, en las borracheras, en la maldad, en otro tipo de religiones, en otro tipo de creencias. Wow, esto se hace duro para la familia o para esos padres, y eso también es una maldición. Y por último, como les dije, para más o menos comentar algunas, la última maldición, la que Dios reservó para el último versículo de los 54 versículos de maldiciones, es el verso 68 y dice así, y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Recuerde que de Egipto salieron de ser esclavos. Se está hablando de regresar a la esclavitud por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. O sea, yo te lo prometí en gracia, pero tú te metiste bajo la ley y como no estás cumpliendo la ley, te voy a regresar, dice. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos, imagínense, por esclavos y por esclavas.
y no habrá quien los compre. Oiga, esta es una maldición de maldiciones. Esta es una ofensa sobre ofensas. Porque ya que tenga la gente que volver a ser esclavo de las mismas cosas de donde salió cuando recibió al Señor, y ser esclavo de Egipto, como pone aquí el Señor en la advertencia, y no nada más te regresaré a Egipto, sino te venderán como esclavos a tus enemigos. ¡Wow! Esa ya es una ofensa para el pueblo de Dios. Pero la segunda ofensa es que nadie te querrá comprar. ¡Wow! Esto está tremendo, ¿verdad? Porque el que te vendan como esclavo está feo. Pero el que nadie te quiera comprar, ni como esclavo, ¡wow! Eso está mucho, mucho más feo, ¿vale? Ahora, quiero que veamos cómo aparece Cristo al rescate de todo esto, porque esto sin Cristo no se entiende. No es posible entenderlo. ¿Por qué así? Pero Gálatas 3:13, el apóstol Pablo se los deja muy claro a los Gálatas y les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! Lo que está diciendo acá es que Cristo nos rescató de todas esas maldiciones de Deuteronomio 28, y Él se las puso todas en su cuerpo, todas las maldiciones que podían corresponderte a ti y a mí y a todos nosotros y a toda la humanidad. Cristo se las puso a Él encima para morir con su cuerpo lleno de maldiciones, con todas esas enfermedades y con todas estas otras situaciones familiares, de provisión y de salud mental, de locura y de todo esto. Lo llevó en la cruz y nos libró de todas estas maldiciones. Entonces, algo que tenemos que entender, y la única manera que podemos entender por qué el Señor puso 54 maldiciones y solo 14 bendiciones, es porque bajo el Evangelio de la Gracia, escucha esto, bajo el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesús, las maldiciones de Deuteronomio 28 se convierten en bendiciones. ¡Wow! En lugar de hacer 14 bendiciones y 54 maldiciones, bajo el Evangelio de la Gracia, bajo la luz de la gracia, bajo la fe de la obra consumada de Cristo en la cruz, que nos hace justo, las maldiciones, esas 54 maldiciones se vuelven bendiciones. Porque entonces ya los 68 versículos, a la luz de la gracia de Cristo, al voltear al Antiguo Testamento, se convierten en bendiciones, solo que manejadas de dos ópticas. 14 bendiciones o 14 versículos de bendiciones de lo que Dios va a hacer a favor de nosotros, y 54 bendiciones, o más bien dicho, 54 situaciones contra nosotros que el Señor nos defiende, que el Señor nos redime, que el Señor nos rescata, que no van a llegar a nosotros. ¿Puedo oír un buen amén? El Señor te guarda y te cubre de 54 posibles maldiciones que podrían llegar por tu abuelo, tu padre, tu bisabuelo, tu padre, tu abuelo, tu padre, hasta ti. Te libra de eso, y esa es una bendición. Que el Señor te libre de caer en una banqueta, de chocar, que el Señor te libre, que sepas que todo el tiempo estás guardado y acuerpado por ejército de ángeles que te libran de cualquier situación desagradable, que te libran de todo mal, como enseña Jesús en la oración del Padre Nuestro. Es una bendición. Ahora, entonces, cuando tú leas Deuteronomio 28, tienes que leerlo ahora con el entendimiento de que las primeras 14 son bendiciones de recibir, y las otras 54 son bendiciones de lo que no vas a recibir, porque Jesús se paró delante de ti, o se paró a un lado para detener toda posible maldición que se hubieran ganado tus padres, tus abuelos, bisabuelos o tú mismo. ¿Puedo ir un buen amén a eso? ¡Wow! Esa es la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Todo aquel que se quiera meter a vivir por obras para justificarse o para merecerse las bendiciones o para acercarse a Dios,
se está metiendo bajo la ley, y por eso podemos mirar situaciones y calamidades verdaderamente complicadas a muchas personas, ¿verdad? Siervos y amados hombres y mujeres de Dios, probablemente tenga que ver con esto, porque aún amando al Señor, metidos bajo la ley o mezclando la ley y la gracia, que significa pervertir el evangelio de la gracia, el Señor no puede detener esas maldiciones por cuanto han hecho inútil la obra de la cruz. ¿Ok? Y vamos a este último versículo, por favor. 1 Corintios 6:20. Cuando leímos que una última maldición tiene que ver con que nadie te quiere comprar, eso va directo al alma de la gente. Una cosa ya es caer tan bajo que te tengan que vender como esclavo. Es de lo más bajo, pero todavía hay algo más bajo que eso, que nadie te quiera comprar, ni como esclavo. Y eso habla de un rechazo brutal. Eso habla de un valor ya no de cero. El esclavo tenía valor de cero, déjame decirlo así, de menos algo, menos cero. ¿Por qué? Porque nadie ni siquiera quería a ese esclavo. Y eso habla de una herida emocional en el alma, de un rechazo tremendo. Y por eso es que hay mucha gente que se siente rechazada, que fue rechazada por sus padres, por sus parejas, etc. Y que han creído y han recibido como maldición el saberse o el sentirse con menos valor del que realmente tienen. Y solo eso lo guardan en sus corazones, porque no lo andan publicando a voz en cuello, pero es algo que pudiera estar ahí. Hoy déjame decirte esta palabra que Dios trajo para ti. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Nadie te quería comprar. A los ojos de la ley, a los ojos de las obras, a los ojos de los enemigos, a los ojos del diablo y de todo lo que representa la maldad, no vales nada, ni siquiera como esclavo. Pero Cristo te ama tanto que Él te compró y te rescató de esa esclavitud y dijo: si la maldición, la más profunda, es no solamente ser esclavo, sino no comprarte, yo te compro. Y hoy podemos entender por qué la Escritura dice que el Señor nos compró a precio de sangre. Nos compró, no valíamos un cacahuate. Y el Señor nos compró. Y cuando tú te sabes comprado del Señor, tu valor sube, como eso pasa cuando las acciones en la casa de bolsa en un minuto están en un valor de 20 y de repente suben a 500,000, ¿verdad? Porque alguien dijo algo. Así tú hoy, tu valor personal, escucha esto es una palabra para muchos que están viendo este mensaje, que no me dejan mentir, que en sus corazones se sienten menospreciados por ustedes mismos, se sienten menos valorados por ustedes mismos. Y entonces hoy el Señor me dice que te diga que tu valor está subiendo exponencialmente como un disparo hacia arriba. Pero la mejor noticia es que bajo el pacto del Evangelio de la Gracia, tu valor nunca volverá a bajar. Mientras tú te mantengas creyendo tu fe en el Evangelio de la Gracia y ganándole la batalla al Evangelio de la ley o de la mezcla, por pequeña que sea, que no haya ni siquiera moscas de la ley o de las obras que te hagan pensar que tus bendiciones te vienen de alguna obra que hagas bien, y te dediques a creer que todas las bendiciones te vienen solo porque eres justificado por la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz, como se lo prometió Dios a Abraham y se lo previó, ¿verdad? Desde antes que nosotros seríamos bendecidos. Si tú crees eso, tú serás cada día más bendecido, sin necesariamente hacer algo en especial. Y esa bendición incluye que tu valor personal, vas a empezar a saber y vas a empezar a creer espiritualmente que vales igual que lo que vale Cristo, porque Cristo te compró y pagó el precio por ti. Él intercambió tu menosprecio y tu menosvalor
por su valor de Él, su valor celestial, y ahora tú vales eso. Así que recibe esta palabra y yo te invito ahí a que cierres tus ojos, levantes tus manos, porque sé que están cayendo ahora cadenas, están cayendo cargas de opresión, se están yendo maldiciones como por una tubería, como por un caño, ¿verdad? Se están yendo como si te estuviera cayendo ahora un chorro de agua limpiadora, ¿verdad? Con el poder de Cristo que limpia toda tu maldad, que limpia toda maldición, que limpia toda creencia en la ley y todo manejo de mezcla con la ley y la gracia. Y hoy te declaras que eres justo por la fe y que no hay otro evangelio si no es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que recibe esa sanidad del alma, recibe ese valor glorioso, ¿verdad? Alto, perfecto, que nunca bajará. Y mientras recibes esto para ti, déjame decirte y concluir, ¿verdad? Diciendo que bajo el evangelio de la gracia, las maldiciones de Deuteronomio 28 se convierten en bendiciones. Y entonces ya tenemos 68 bendiciones en Deuteronomio 28 a la luz del evangelio de la gracia, mis amados. Amén. Así que ahí donde están ustedes, los que están orando y recibiendo, porque sé que estás recibiendo sanidad, estás mirando cómo se está yendo esa agua negra, lodosa, apestosa del desprecio, el rechazo y el abandono, y estás recibiendo el agua pura de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mientras algunos de ustedes están recibiendo eso, pero a borbotones, ¿verdad? A manos llenas. Yo quiero invitar a los que hoy están viendo este video por primera vez. Si tú invitaste a alguien a la iglesia, si usted entró a la iglesia como la semana pasada, alguien que por primera vez entró a la iglesia, reciba esto, por favor. Quiero decirle que Dios le ama, que Jesús le ama, que Jesús está esperando este momento para que usted lo reciba a Él como su Señor y Salvador. Eso es lo único que usted tiene que hacer. No le va a pedir Jesús a cambio nada, ni que deje de tomar, ni que deje de bailar, ni que deje la música, ni que deje nada. No le va a pedir nada. El amor de Jesús, escucha esto, es incondicional. No te pone condiciones, solo necesita que honestamente a Él tú lo quieras hacer tu Señor y Salvador. Si tú haces esto, tú recibirás la salvación en este instante, tu nombre quedará escrito en el libro de la vida, tus pecados te serán perdonados, quedarás limpio, ¿verdad? Limpio, como blanca nieve, como blanca lana, y tu caminar en tu vida, si ahora la caminas con Cristo, te prometo que te sentirás lleno y pleno de su presencia. Y lo demás lo irá haciendo Jesús en el camino. ¿Me sigues? Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Sé que moriste por mí en la cruz, pero resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra del Padre, gobernado con poder y gloria. Yo te invito a que entres a gobernar mi vida. Gracias por darme tu perdón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Sé que soy perdonado. No entiendo cómo es esto, pero te creo, Señor, y a partir de hoy sé que no hay otro evangelio que no sea el de tu gracia, que no hay ninguna obra que yo tenga que hacer o que dejar de hacer para que tú me ames, para que tú me lleves al cielo y para que tú derrames tus bendiciones sobre mí. La única obra que tengo que hacer, si una obra haré, es creer en tu gracia, en la obra consumada en la cruz, que eso es lo que se derrama para mí, las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, concluyamos este mensaje donde sabiendo que no hay otro evangelio, que se ha infiltrado en las iglesias la ley, la mezcla, pero eso lo único que ha hecho es lograr pervertir el evangelio de la gracia, y eso ha imposibilitado a mucha gente a recibir todas las bendiciones en todas las áreas de su vida que Dios tiene planeadas en su corazón. Así que, como dije por ahí en un post, si tú hoy decides creer solo en el evangelio de la gracia y estar muy atento a no estar compartiendo nada ni recibiendo nada de la ley o de la mezcla, hay algunas bendiciones que están en el cielo que van a empezar, que no habían podido bajar, que van a empezar a bajar para ti.
Amén. Así que yo declaro para usted que usted tiene esta semana, una semana nueva, una semana de impacto, una semana muy bendecida, porque hoy está saliendo de aquí victorioso de la batalla de su fe en la gracia contra la ley de Moisés, la ley de los esfuerzos que nos hacen creer que con eso mereceremos mejores cosas de parte de Dios. Hemos derrotado a esa ley, hemos derrotado a esa ley de esfuerzos y ahora solo creemos en la gracia consumada por la obra de Cristo en la cruz. Mis amados, yo declaro que usted es bendecido y va usted a empezar a recibir bendiciones en todas las áreas: sanidad, provisión, sabiduría, la familia se va a restaurar, los matrimonios se van a restaurar, los hijos van a venir, van a salir. Y yo le invito a que lea las 54 maldiciones, bueno, que lea los 68 versículos de Deuteronomio 28, se lo dejo de tarea, iglesia, léalos. Y a todas los 14 diga gracias. Y cuando lea las maldiciones, váyalas orando diciendo gracias porque me libraste. Y lo lee. Señor, tú me has librado. Y lo lee. Y usted va a ver de todas las cosas que ya le libró el Señor. Y todo eso va a comenzar a manifestarse en sus vidas, en la vida de sus hijos, de sus nietos y de toda su descendencia. Amén. Así que gloria al Señor. Le podemos dar un aplauso al Señor ahí en la iglesia, por favor. Ahí en su casa, denle un buen aplauso al Señor. Levante las manos. Aleluya. Alabe al Señor por una palabra como esta que lo pone a usted delante y le derrama las bendiciones que el Señor diseñó desde la cruz para todos y cada uno de nosotros. ¿Puede dar un buen amén? Amén.